Muy buenos días, hermanos. ¿Cómo están? Una vez más, aquí esta mañana para seguir aprendiendo del Señor en este momento en donde nos acercamos al trono de la gracia. Siempre a las 7 de la mañana de todos los días estamos juntos con la iglesia y junto a ti también para estudiar la palabra del Señor. Oramos al Señor. Padre, gracias te damos, Señor, esta mañana porque nos das la bendición de poder reunirnos una vez más. Y bendito Dios, al acercarnos al trono de tu gracia, Señor, queremos hacer primeramente mirar tu palabra. Y al mirar tu palabra queremos pedir que tu Santo Espíritu nos guíe, Señor, poder entender lo que tú quieres hacer, lo que tú quieres enseñarnos en este tiempo. Ayúdanos, bendito Dios, por favor, a entender tu voluntad, tu palabra. Gracias, Señor, por este momento. En el nombre de Jesús. Amén. Estamos estudiando el capítulo 7 y ya llegamos a la parte final justamente de este capítulo y vamos a leer desde el versículo 31 en adelante, Marcos capítulo 7, 31 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo tocó su lengua. Levantando los ojos al cielo, gimió, y le dijo, Efata, que es decir, sea abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos, y se desató la ligadura de su lengua, y hablaba bien. Y le mandó que no dijesen a nadie, pero cuanto más le mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban, diciendo, bien lo que había hecho todo. Bien lo ha hecho todo. Hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Definitivamente, cuando vemos el ministerio de Jesús y vemos lo que hace, va a dejarnos sorprendidos en todo, sus enseñanzas, los milagros. Y este capítulo 7 realmente nos ha llevado en este tipo de expectativa, de entusiasmo. Al principio, una disputa que tiene con los fariseos y los escribas. ¿Recuerdan? ¿No? Que por qué no se lavaban las manos antes de comer. Luego Jesús poniendo las cosas en claro, que no daban importancia a la palabra de Dios, sino más bien eran más importantes las tradiciones, las leyes. Y luego vemos que una mujer, ¿no? Una mujer que no era del pueblo judío, no era del pueblo de Israel, una mujer gentil, demuestra una fe tremenda, una fe que luego va a ser admirada por Jesús. Y donde sana también a la hija, ¿no?, de Jesús. Entonces este capítulo nos está mostrando algunas cosas en donde Jesús va a enfrentar la doctrina de los fariseos y la hipocresía de los fariseos y de los escribas, y también va a tener este tipo de retiro, de descanso, y sale del país, sale de Palestina para ir a un pueblo gentil y ahí descansar. Pero no puede descansar porque su fama había traspasado las fronteras. Y entonces, después de hacer el milagro con la mujer sirofenicia y sanar a su hija que estaba endemoniada, él retorna nuevamente hacia Palestina. Y mire lo que dice, y volviendo a salir de la región de Tiro, o sea, sale de la región de Tiro nuevamente, vino por Sidón, al mar de Galilea, o sea, ya está entrando a la parte norte de Palestina, al mar de Galilea. Para ello tiene que pasar por la región de Decápolis, ¿no? Entonces pasa por esa región. Ahora, no nos dice Marcos cuánto tiempo le duró este viaje, pero es posible que varios días.
Y si es que no ha estado quizás enseñando de pueblo en pueblo, de lugar en lugar, de aldea en aldea, quizás hasta de repente algunas semanas. Pero dice después, en el verso 32, Marcos lo resume en un solo versículo, todo ese trayecto, y cuando sale de Tiro, pasa por la región pasa por Sidón, entra a la provincia de Decápolis, dice que cuando llega a Galilea, le trajeron un sordo y tartamudo. Le trajeron un sordo y tartamudo. Ahora, Jesús había ya alcanzado la fama de que Él estaba dispuesto a hacer siempre el bien. Aunque al final de este pasaje vamos a encontrar esta afirmación: hacia los sordos oír, ¿no? Y a los mudos hablar. Pero esto ya había sido conocido por la gente. Y entonces aquí vemos dos actitudes que quizás nosotros tendremos que también identificar cuáles son las formas correctas de acercarse a Dios. Aunque ya vimos acerca de la mujer sirofenicia, la única forma correcta que ella tenía y la única forma correcta que nosotros tenemos es humillarnos delante del el reconocimiento de que Él es el soberano, de que Él es el Rey, y delante del Rey entonces pedirle misericordia y pedir que Él pueda y Él haga lo que Él quiera con nosotros. Y aquí, al parecer, no ocurre de esa manera. Aquí, al parecer, viene la multitud como para ponerle una agenda a Jesús. Habían visto a Jesús hacer milagros en diversos lugares. Y posiblemente dentro de las cosas que habían visto, seguramente habían visto también poner la mano sobre los enfermos. Y habían visto también seguramente hacer caminar a los cojos. Y también hacer que se extiendan los brazos, ¿no es cierto?, de los que tenían el brazo seco, y el poder de la palabra. En el caso de que vimos ayer, no era necesario que Jesús esté delante de la niña, sino simplemente en la conversación que tiene con su madre, le dice: tu hija está sana, vete, ¿no? O sea, no era necesario esto, que él vaya. Y entonces aquí, la multitud que hace, le dice: pon la mano encima de él. Dice ahí, ¿no? Le trajeron un sordo y tartamudo y le rogaron que le pusiera la mano encima. Definitivamente, cuando Jesús va a hacer un milagro, va a sanar a los enfermos, no siempre va a ser con la misma fórmula para todos. Aunque nosotros quisiéramos que lo haga de esa manera, quiero que tenga en cuenta de que Jesús va a usar la forma que Él quiere usar, pero va a hacerlo. Porque aunque ellos le dijeron: pon la mano encima de este hombre, es como que, bueno, pon la mano aquí y te vamos a ver todos, ¿no? Y querían que Jesús haga un espectáculo realmente. Pero es interesante lo que hace Jesús. Ya había tenido la controversia con los fariseos. Ya había visto una fe tremenda de una mujer. Y entonces aquí dice en el verso 33, y tomándole aparte de la gente. En otras palabras, lo aleja de la multitud, lo lleva a un lugar aparte. Él quiere mirarlo, quiere conocerlo, quiere estar con él. Una cosa es que la gente pueda pedir, otra cosa es que él quiera también el milagro. Y entonces aquí lo trata de una forma personal. ¿Cuántas veces nosotros oramos por los demás, cierto? Oramos por los enfermos. ¿Y cuántas veces nosotros en las mañanas de oración hemos visto las listas de oración que alguien ha puesto, que oremos por fulano y oremos por él y oremos por él? Y no está mal pedir oración por los demás.
Pero muchas veces los interesados en que se ore por las personas o en todo caso los que van a beneficiarse directamente de la oración no participan de esos momentos de oración. Sí, vamos a seguir orando, definitivamente. Pero aquí Jesús no solamente está conmovido por la multitud y de repente está observando qué es lo que quiere la multitud, pero aquí presta atención a la persona que está en esta necesidad. Y esta persona que estaba en necesidad, entonces dice, tomándole aparte de la gente, ¿no? Tomándole aparte de la gente. No pone sus manos encima de él, sino dice, metió los dedos en las orejas de él. Indica que él personalmente, ¿no? Al hombre que, el ministerio, al hombre que va a beneficiar, lo va a hacer de una forma personal y única. Cada milagro que hizo Jesús es distinto al otro. No siempre lo ha hecho de la misma manera. Y entonces tenemos que ver también eso y en nuestra oración decir, Señor, ¿cómo quisiéramos que toques o extiendas tu mano y los sanes, ¿no? Y cómo quisiéramos que metas tus dedos, ¿no? En sus oídos y abras su audición. Y cómo quisiéramos que toque su lengua, ¿no? Para que desate su lengua y pueda quitar o sanarse de la tartamudez. Pero no, cuando quizás nuestra oración tendría que ser, Señor, sánalo por favor, pero como quisiéramos de esta manera. No, tú tienes las formas de hacerlo. Tú tienes las formas de atraerlo y tratarlo de una forma personal. Y quizás este es el momento en que tú tienes que sacarlo aparte de nosotros y tratar con él y mirarlo y que él te vea, que él pueda sentir tu presencia. Y entonces dice metiendo los dedos en las orejas. Y atención, lo segundo que hace. Y escupiendo. Es posible que como en el caso del ciego, ¿cierto? Donde dice que hizo barro con la saliva. Y lo hizo en su mano. Y yo no sé si hizo barro esta vez, porque no lo menciona, pero dice escupiendo. Es posible que sea en la mano, ¿no? Dice tocó su lengua. Es como que abre la boca, te voy a tocar la lengua. Y entonces, pero no era solamente el hecho de meter los dedos al oído, sino tampoco era el hecho de tocar la lengua de este hombre tartamudo. Porque lo más importante viene a continuación. En el verso 34 dice, levantando los ojos al cielo. Una de las cosas que nosotros nos estamos dando cuenta con lo que vemos en la vida de Jesús y con lo que Marcos nos está relatando, es de que sí, Él tenía el poder para hacerlo, pero nunca lo hacía independientemente de la voluntad del Padre. Siempre Él expresó todo, hizo todo para la gloria de Dios, para la gloria del Padre. ¿Qué necesidad tiene de levantar los ojos al cielo? ¿Y qué necesidad tiene de gemir? Aquí el gemido que hace Jesús es un gemido de congoja, de tristeza, de lamento. Es un gemido en donde Él mismo siente mucha tristeza por la condición de este hombre. Ya no solamente está viendo a la multitud porque Él lo quiere sacar de la multitud porque quiere verlo. No es que no lo conocía, Él es Dios, lo conocía definitivamente, pero Él quiere tratar con Él. Más bien quiere que Él pueda ver a Jesús y lo saca aparte. Cuando las personas tienen que conocer a Jesús, definitivamente tiene que ser de una forma personal. Es bonito que puedan conocer a Jesús delante de todos, pero es evidente que el ministerio de Jesús, efectivo, el ministerio que le produjo y que le dio como resultados el formar discípulos, fue el ministerio personal. A los discípulos los llamó por sus nombres,
de uno en uno. Y cuando vemos el ministerio del alcance para que se puedan acercar al Señor, acercar a Él en arrepentimiento y puedan conocerlo, fue un trato personal. Y en cada uno de estos casos vemos que el trato era personal. La multitud sí seguía por los beneficios que podía recibir, por el espectáculo que podía observar, por lo asombrado que estaban, pero realmente estaban como ovejas sin pastor. Y Él, entonces, quiere tratar personalmente, y a cada persona que trató personalmente le cambió completamente su vida. Cambió la vida de los discípulos porque los trató personalmente. Cambió la vida de los enfermos porque los trató personalmente. Cambió la vida de el sordo porque a partir del encuentro que tiene personalmente con Jesús pudo oír. Ya estaba escrito en el Antiguo Testamento que Él iba a venir justamente a predicar el año agradable del Señor, a dar vista a los ciegos y también a dar libertad al cautivo. Cuando vemos esto, nos recordamos un momento de lo que Juan preguntaba. Juan, cuando estaba en la cárcel, manda a sus discípulos a preguntar: ¿eres tú el que había de venir o tenemos que esperar a otros? Y Jesús les dice a los discípulos de Juan: digan a Juan, los ciegos ven, los sordos oyen, y a los cojos se les ha vuelto a la capacidad de caminar, y los mudos hablan. El oído es uno de los sentidos tan importantes que Dios ha creado. Y aunque leemos también en el Antiguo Testamento cuando llama a Moisés, cuando Moisés tiene problemas con obedecer el llamado, Moisés le dice: yo no sé hablar, soy hombre tardo de palabras, tardo en el habla. Y posiblemente, según los comentaristas, algunos pueden decir que era tartamudo, tenía tartamudez. Entonces Dios le dice: ¿quién dio oídos al sordo? ¿Y quién dio boca al mudo? Y entonces nosotros podemos ver que Dios mismo ya sabía las condiciones del hombre. El oído era tan importante, y es tan importante en el evangelismo, es tan importante en el propósito de Dios para despertar fe, porque si no oye, y sobre todo si no oye la palabra de Dios, ¿cómo puede tener fe? Entonces, el gemido de Jesús no solamente era por la condición de este hombre, sino por la condición de toda la humanidad, de que no oían la palabra, están sordos, están ciegos, están mudos. Y va a decir en otro pasaje, hablando de estas dificultades que tiene el ser humano, va a decir: son ciegos, guías de ciegos. Estas minusvalías que presentan las personas no solamente está en el plano físico, en el plano natural que nosotros podemos observar, sino también está en el plano espiritual. El gemido de Jesús más bien representa la angustia y la tristeza de que el mundo está justamente sordo. Y Él tiene que hacer algo. Él vino a dar justamente vista a los ciegos, a desatar a los que están en cautividad y hacer oír a los sordos, hacer hablar a los mudos. Y entonces cuando vemos aquí
Dice, levantando los ojos al cielo, gimió, clamó, lloró y dijo, Efata, Efata. Y usa una expresión que no es quizás común entre el lenguaje que estaba usando normalmente. Él usa esta expresión con el deseo de que no solamente pueda darle la capacidad de oír, sino que sea abierto tus oídos. Sea abierto tus oídos. Que se abran tus oídos. Nosotros recordamos y vemos y también cantamos, ¿no? Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, Señor. Yo quiero verte. Pero creo que a veces lo repetimos de una forma retórica o a veces lo repetimos de repente hasta sin pensar bien. Podríamos también decir, abre mis oídos, Señor. Abre mis oídos para escuchar tu voz, para ser sensible a tu voz. Tú sigues gimiendo y preocupado de que los hombres no escuchan tu voz. De ahí que la voz de Dios ya no solamente suena como una invitación sencilla o simple, ya suena como un clamor, como una súplica, como un ruego. Porque sí, Él está rogando. Y usa diferentes medios, diferentes personas, diferentes contextos, diferentes circunstancias para poder hablar, para poder abrir los oídos, para que la gente preste atención. A veces los tiene que llevar a un momento de prueba, los tiene que llevar a un lecho del hospital, un lecho de dolor, los tiene que llevar a un momento de angustia, donde tiene que enfrentar pruebas, necesidades, crisis, incluso la misma muerte. Para que preste atención, Dios lo hace porque nos ama. Y entonces dice el resultado en el verso 35, cuando Él hace el trabajo de forma personal, cuando lo mira y mira en Él, representada la humanidad, y cuando suplica, cuando ve con angustia cómo está, cómo está el hombre en su naturaleza humana. Entonces dice, y cuando Él mismo se presenta delante de Él, el verso 35, al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. ¿Por qué estamos representados en el tartamudo? ¿Por qué podríamos decir nosotros que estaríamos representados en la persona que no está hablando bien? Definitivamente porque Dios nos dio justamente la boca para poder proclamar su grandeza, para poder dar a conocer su gloria, para poder predicar el Evangelio, para poder darle a Él la gloria y la honra. Y entonces, dice en el verso 35, hablaba bien y entonces ahora como ya lo escucha, le dice en el 36, les mandó que no lo dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Sí, ¿no? Uno dice, pero ¿y por qué no comunicar a todos que Jesús puede sanar y puede puede abrir los oídos de los sordos y puede desatar la lengua de los tartamudos? ¿Por qué no comentarlo a todos? ¿Por qué no dar el testimonio de lo que Dios ha hecho? Pero dice aquí, termina en esta frase Marcos está diciendo, cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Ahora,
El término que usa Marcos en divulgar es como regar o esparcir, pero como si fuera algo, una noticia muy sencilla, porque recién en el verso 37, recién entonces hay una actitud correcta. Dice, y en gran manera se maravillaban, diciendo, bien lo ha hecho todo, bien lo ha hecho todo. Una cosa es divulgar como un reguero una noticia de que, oye, allá están sanando a los enfermos, ¿no? Y vamos a llevar a nuestros enfermos para que los sane. Y se enteran todos. Pero otra cosa es decir, bien lo ha hecho todo. A pesar de que nosotros no vimos lo que hizo, porque lo llevó aparte, pero sabemos que lo hizo bien. Bien lo ha hecho todo. Es que nuestro Dios hace bien todas las cosas. Y más que divulgar, es más bien glorificar a Dios. Y si lo podemos glorificar delante de los demás, está bien. Pero dice aquí, se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho todo. Hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Y sabemos que no solamente ha hecho eso. Sabemos que Él nos dio vida cuando estábamos muertos, que nos resucitó. Sabemos que nos hizo sentar en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Sabemos que nos revistió de su Espíritu Santo y la supereminente grandeza de su poder actuó poderosamente en nosotros para poder tener vida eterna, para cambiar nuestra condición eterna, nuestra naturaleza y aquello que perdimos en el Edén. Cuando el hombre cayó, perdió y se empezó a deteriorar la imagen y la semejanza de Dios. Empezamos a recuperarlo solamente por su gracia, por su misericordia. Cuando lo conocimos, cuando nos acercamos a Él. Y nuevamente entonces viene el Señor para poder ir renovando nuestras vidas y perfeccionando nuestras vidas cada día más y cada día más. Marcos nos plantea aquí algo que nosotros no debemos olvidar. El hombre todavía sigue sordo. El hombre todavía sigue siendo muy tardo en hablar, muy tartamudo. A veces dice cosas buenas y a veces dice cosas malas. A veces se le entiende, a veces no se le entiende. Y entonces está la iglesia, que tiene ya la investidura del poder de Dios, en donde tenemos que orar para que los sordos puedan oír la palabra de Dios, para que despierten a la fe, para que sean salvos, para que se pueda desatar sus lenguas y puedan alabar y glorificar a Dios y reconocer a Él como el único Señor y Salvador de sus vidas. Para que también nosotros podamos decir de nuestra familia, de nuestra sociedad, de nuestro país, bien lo ha hecho el Señor. Hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Estamos viviendo justamente en ese contexto de necesidad. Necesitamos que hablemos claramente la palabra, que proclamemos el Evangelio. Necesitamos cumplir nuestra tarea para que los sordos puedan oír y para que los mudos o tartamudos puedan hablar, pero puedan oír la palabra de Dios y puedan hablar glorificando a Dios. Vamos a orar. Padre, bien lo haces tú, todo lo haces bien. Y Señor, esta mañana nos permites seguir dándote a ti la gloria y la honra. Tú no usas una sola forma
para acercarte a las personas y para sanarlas. Tú usas formas muy particulares y en cada caso, formas muy personales para, Señor, mirar a los ojos de los enfermos, mirar a los ojos de los necesitados y cambiar su vida para siempre. Lo has hecho en la historia bíblica, vemos cada caso que lo has hecho así de una forma muy personal, pero también podemos notar y ver en nosotros mismos que lo has hecho también de una forma muy personal. A cada uno de nosotros nos has tratado de una forma muy particular. Has abierto nuestros oídos y hemos oído tu palabra. Has desatado nuestra lengua y te empezamos a alabar y glorificar. Sigue haciendo eso, Señor. Sigue haciendo aquello, bendito Dios, con nuestros seres queridos, con nuestros conocidos, con nuestra comunidad, con nuestro país. Padre, para que también podamos decir juntamente con estos hombres que empezaron a dar testimonio, haces a los sordos oír y a los mudos hablar. Padre bendito, ayúdanos a serte fiel, por favor. En el nombre de Jesús, amén. Queremos invitarles a que puedan participar con nosotros en este tiempo de oración. Está apareciendo un enlace para que pueda unirse juntamente con la iglesia. Los pastores estaremos esperándoles justamente para orar en este momento de oración. Dios los bendiga.